No, apreciados hermanos, hoy vamos a continuar con un tema bien importante en la consejería pastoral y tiene que ver con las crisis. Me he llamado la teología de la crisis. Voy a compartir acá una presentación. Bueno, vamos a estar conversando este tema porque eh, es muy natural que cuando se nos acerca una persona que está pasando por una dificultad, un problema, lo natural es tratar de querer resolver el problema de una forma inmediata. Pero las personas, si no superan ellos mismos los problemas, terminan de aprender la situación por la que están pasando. Y entonces yo quiero que veamos la crisis desde el punto de vista de Dios, como todo lo que Dios permite tiene un propósito detrás de ello. Y al decir esto estoy diciendo que muchas veces nosotros cuando tratamos de quitarle el problema a la gente, estamos estorbando a lo que Dios está haciendo. Por algo tan sencillo, hoy está muy de moda el decretar, el afirmar cosas así los cristianos, sin consultar a Dios, que es el que realmente tiene poder para decretar o afirmar algunas cosas. Imagínense, uno llega a una casa y hay alguien enfermo y le piden que uno ore por él. Lo primero que uno hace es orar por sanidad. Y orar por sanidad es malo, no es bueno. El Señor nos da permiso para poner nuestras manos y orar por los enfermos, pero deberíamos antes de decretar o afirmar cualquier cosa, preguntarle a Dios qué planes tiene Él con esa persona. Muchas veces Dios puede estar permitiendo algunas circunstancias para un propósito específico. Así que por esa razón creo que vamos a estar estudiando un poco el punto de vista de Dios en medio de las crisis. Por eso vamos a estar hablando de la importancia y la utilidad que tienen las crisis. Y para ello quiero comenzar con un texto del libro de Amós. Amós capítulo 3 dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y en forma retórica el Señor está diciendo: ¿habrá algún mal que yo no lo haya mandado? Está diciendo así. Sí, a veces pensamos que no, eso es una tragedia, eso es el enemigo, eso es mil circunstancias. Y se nos olvida que detrás de todo eso, el Señor tiene control de cada situación. Y si el Señor lo mandó, tiene que tener alguna razón. Y por eso es importante tratar de entender la crisis como parte de los procesos que Dios utiliza para comunicarse y para corregir y para ayudar al ser humano como tal. Si seguimos leyendo otro pasaje muy similar a este, está en Lamentaciones capítulo 3, el verso del 37 al 39. Vuelvo a decir: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pero fíjense que está afirmando: ¿quién será el que se atreva a decir algo que pasó algo que el Señor no lo permitió, el Señor no lo mandó? Y el 38, para aclarar por si hay alguna duda: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, que todo lo que nos pasa, de alguna manera Dios lo ha permitido y Dios sabe que iba a pasar eso. Y en su potestad Él pudo evitarlo o lo permitió como tal. De hecho, el ser humano normalmente se anda quejando y lamentándose por los problemas, por las dificultades, por las carencias, por las escasez, por muchos otros temas. Y aquí el 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Realmente lo que está diciendo Dios es que lo único de lo que el hombre sí tiene que lamentarse es el pecado. El resto de las cosas son secundarias, pero del pecado, de eso sí deberíamos lamentar. Seguimos viendo otros pasajes interesantes y ahora vamos a ir a hacer un poquito de historia en el libro de Jueces. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra,
para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Estamos hablando de la época que si, época anterior, Josué llega a la tierra prometida, la conquista, reparte la tierra a cada una de las tribus, pero está diciendo después de la muerte de Josué llega el periodo de los jueces y que quedaron varias naciones en medio de los israelitas, viviendo allá en el territorio de Israel. Fácilmente cualquiera diría, eso es por culpa de Josué que no terminó el trabajo, o por los israelitas que no quisieron hacer el trabajo bien, no exterminaron totalmente los pueblos allí, no. Y este pasaje no está diciendo que es por ellos, está diciendo que son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Básicamente le está diciendo, mire, las siguientes generaciones, si no se mantienen en forma, peleando, luchando, usando la espada, cualquiera los puede conquistar. Así que le voy a dejar a estas pequeñas naciones, que son pequeñas comparadas a Israel, para que los mantengan entrenados en el uso de qué, de las armas, de la guerra. Dios tiene un propósito. Aunque parecía una piedra en el zapato, una molestia, pero Dios la dejó para un propósito específico. Otro pasaje interesante y más conocido, más reciente del Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y aquí siempre menciono que este pasaje a mí me impacta porque no solamente me manda a tener gozo, sino está diciendo gozo al extremo, tened por sumo gozo. Y la razón está en el versículo siguiente, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que está diciendo que las pruebas, las dificultades, las permite Dios para un beneficio mayor que Dios quiere mandar. En este caso dice, produce paciencia. La paciencia es la capacidad de aguantar, de soportar. Así como una persona va al gimnasio para sacar músculos corporales, eh, ¿verdad? Igualmente, las pruebas le sacan músculos de resistencia, de aguante al creyente. Eso quiere decir que Santiago, cuando está diciendo este texto, está diciendo que debemos alegrarnos al máximo, sabiendo que todas las pruebas producen al final paciencia, tienen un beneficio. Y dice el verso 4, más tenga la paciencia su obra para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. Aquí la expresión para que se dice, mantenga la paciencia su obra completa. Lo que viene diciendo es que no interrumpamos el proceso de prueba. Hay que llegar hasta el final. Eso es como un alumno que se inscribe en una universidad. ¿Qué ocurre si empieza el semestre, ve una materia muy complicada, está por terminarla, pero la abandona? Porque está, no, que la abandonó, el siguiente semestre, ¿qué tiene que hacer? Volverla a cursar. Y es interesante porque las pruebas, cuando las desechamos, cuando nos salimos de ellas sin terminar de completarla, terminamos cursando esa materia o esa prueba o esa dificultad 2 y 3 veces. Ahí vemos a creyentes que tienen 20 años de convertidos, pero para mí tienen 20 años repitiendo el primer grado. Nosotros tenemos que tener la paciencia, la obra completa, para que seáis perfectos. Y aquí la palabra perfecto en el original griego va relacionado no a la perfección de Dios, sino a la perfección de madurez, a la perfección de completo. Realmente es un sinónimo de completo, para que estemos completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí ya estamos viendo que las crisis son importantes porque Dios tiene propósito en medio de ellas y son para un beneficio para nuestra causa. Otro texto que quiero que leamos es Filipenses 1:29, que dice, porque a vosotros os es concedido una concesión, es un privilegio, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A veces el cristiano se nos olvida que para el creyente es natural el sufrir, el padecer, el tener dificultades.
Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y en este pasaje Pablo lo está mostrando no solamente como un hecho real, sino como un privilegio, algo que más bien debería ser disfrutado, debería ser aceptado y debería ser una honra para nosotros el poder sufrir por causa del Señor. En el pasaje de 1 de Pedro, el capítulo 2 desde, bueno, desde el principio del capítulo viene hablando de ciertas dificultades y de la importancia de sujetarnos a las autoridades. El verso 15 nos dice cómo actuar a la gente que nos puede hacer mal. Dice, haciendo bien acá es callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero a partir del 18, que es el que voy a leer, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí está el mandato del Señor en cuanto a las relaciones de los unos con los otros, es de soportar. Eso es sufrimiento, crisis que eso produce en nuestras vidas. Pero está diciendo que lo hagamos no solamente a las personas buenas y afables, sino también a la gente insoportable. Pero lo que quiero resaltar está en la primera frase del verso siguiente, porque esto merece aprobación. ¿Qué quiere decir esta frase? Merece aprobación. Está diciendo que de parte de Dios nos va a felicitar por nosotros soportar a una persona que sea difícil de soportar. Y dice el 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, por agradar a Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Está diciendo que el creyente, cuando por hacer las cosas que le agradan a Dios, o como Dios quiere que le hagamos, y sufrimos, eso merece aprobación de parte de Dios. Y lo vuelve a afirmar en el versículo siguiente, en el versículo 20. Vuelve a decir, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios nos está diciendo, mira, yo te voy a felicitar, yo te voy a dar un premio, yo te voy a pagar el esfuerzo que estás haciendo por sufrir, por aguantar. Todo eh, eh, qué sé yo, todo título, todo esfuerzo requiere un gran sacrificio. Un ejemplo, una persona quiere obtener un título universitario y eso requiere un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo implica sufrimientos, trasnochos, estudios, implica soportar y aguantar por un largo periodo para que al final de ese esfuerzo, obtener el título que tanto ha anhelado. Igualmente, el proceso de la vida es así. Y Dios permite que todas las crisis y las dificultades más bien se sumen para el propósito que Él tiene. Y el versículo 21 nos dice una frase muy fuerte. Dice, pues para esto fuiste llamado. Me pregunto a qué se refiere, a qué fuimos llamados. El contexto es sufrimiento. Y si lo dudas, siga leyendo y va a ver que él sigue hablando de qué, de sufrimiento. El creyente de alguna manera está aquí en la tierra momentáneamente para sufrir. Alguno dice, pero pastor, eso no es lógico, no es justo que uno tenga que estar sufriendo aquí en la tierra. Vamos a comparar un ejemplo cotidiano. Imagínense que usted llegue a un lugar y vea a un muchacho llevando solo ahí, cuidando algo que una persona lo dejó allí. Fácilmente usted al ver lo que es horas de mediodía y tiene ya una hora llevando sol, llega y le dice, oye, pero es injusto que ese muchacho esté llevando sola a la hora del mediodía. Y de repente el dueño del negocio dice, pero ¿dónde está la injusticia? Yo le estoy ofreciendo $1.000.000 porque soporte 2 horas llevar sola allí. Le aseguro que si ese es el pago, más de uno se ofrecería a llevar solo un rato por ese pago. Pues igual ocurre con nosotros los cristianos y con Dios. El rato que vamos a pasar aquí en la tierra es pequeño, es comparable a la eternidad y al premio que Dios nos va a dar por soportar, por aguantar. Así que el Pedro aquí está diciendo, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Hoy día la gente está apasionada por la teología del no sufrimiento, la teología de que el cristiano es el hijo del rey de reyes, es cabeza, no es cola, y forzan algunos pasajes para afirmar que no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué aguantar nada a nadie. Pero eso no fue lo que el Señor nos dio. El ejemplo que Él dio fue que Él padeció aquí en la tierra. Ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y su ejemplo lo sigue describiendo el pasaje, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. Justamente. Bueno, y ese pasaje termina diciendo que el Señor aguantó hasta la muerte de cruz, dándonos un ejemplo de soportar sufrimiento. El 1 Pedro, el capítulo 5, hay un versículo muy hermoso, el versículo 10, un versículo que inclusive en el pueblo evangélico hay un canto bien conocido que se entona o se entonó hace muchos años en casi todas las iglesias. Pero el canto era textual al versículo, a la versión de 1960, salvo que le quitaba un pedacito. El canto decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Saltaba exactamente la frase que no nos gusta. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Estamos aquí en la tierra y parte del estar acá implica un sufrimiento como tal. Así que aquí vemos la importancia del sufrimiento, sobre todo en la vida del creyente. Es parte natural de la vida del creyente el sufrir. Yo quiero que vean qué hace Dios con esos sufrimientos, las cosas. En Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Algo que específicamente menciona este texto es que las personas en medio de las angustias buscan a Dios. Cuando está pasando algunas crisis a nivel regional como tal o nacional, ¿qué ocurre? Son momentos ideales para hablar de Dios, porque los corazones están preparados. Veanlo como una tierra antes de ser sembrada, que hay que hacer primero arar la tierra. Y arar tiene que ver con ablandar, aflojar la tierra. Igual ocurre, antes de llevar la palabra de Dios al corazón de una persona, Dios está tratando con esa persona, arando la tierra de su corazón, preparándola para que después usted llegue con el mensaje de salvación. Debemos entender que el problema son bendiciones que Dios está permitiendo para que esa persona pueda llegar a ser salvo. Otro texto muy similar está en el libro de Isaías 26:16. Dice Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Así que vemos que muchas de las acciones que Dios permite en la sociedad, en la familia o en nuestras propias vidas, en la iglesia, es de alguna manera fomentando el acercamiento a Dios. Así que las críticas son útiles, son momentos idóneos para acercarnos a Dios, son momentos especiales para tener ese contacto personal con el Señor. En la clase pasada estuvimos citando un pasaje de Oseas 2:14, donde él explicaba al pueblo de Israel que la ventaja de eso es el momento tan cercano, porque en medio del desierto es donde el Señor nos puede hablar directamente al corazón. En medio del desierto el Señor da los ministerios y en medio del desierto nuestra relación con Dios cambia a una relación más personal, más íntima. Quisiera ir terminando por hoy con un pasaje bien conocido, Romanos 8:28. Y sabemos, esta expresión muestra un enlace de lo que viene hablando y en unos versos atrás dice que ninguna tribulación presente es comparable a la gloria venidera. Está hablando de sufrimientos también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Está diciendo que todo lo que nos pasa, sobre todo a los creyentes,
termina para bien, pero a veces no es para bien del bolsillo, no es para bien de mis planes, es para bien del propósito que tiene Dios con nosotros. A veces el propósito de Dios no nos gusta, pero aunque no nos guste, nos toca aceptarlo porque ese es el propósito que tiene Dios. Bueno, yo quiero dejar esta reflexión con ustedes de manera que cada vez que tengan una persona al frente que está requiriendo consejería, esa persona está pasando por una crisis. Debemos entender esa crisis como parte del proceso que Dios está tratando con esa persona. Debemos ayudarla a entender, a asimilarla, no a repetir el grado, el semestre en la Universidad Celestial. Es que simplemente puede aprender y superar la situación para que siga avanzando. Las crisis tienen un propósito de parte de Dios. Que Dios les bendiga.